Voz oficial y la queríamos compartir aquí en Dos Voces. Morán, la coalición cívica es la que está detrás, ha estado detrás desde hace un año de todas estas denuncias, de cosas, de manejos por lo menos oscuros en el caso de Jock Lende y la Fundación de Madre de Plaza de Mayo. Sí, la diputada Elsa Quirós y la diputada Maricel Echecoin Moro fueron las dos personas que llevaron esto a la justicia, lo llevaron en junio del 2010, o sea, exactamente hace un año. Y lo hicieron con muchísimo cuidado, sobre todo, porque era el apoderado de la fundación. Porque parecen ustedes como parte de la operación mediática. No, pero, ¿Qué le parece esta declaración? Sinceramente es una que es la posición oficial. Es una canallada lo de Debido, porque, digamos, una cuestión son las madres, que todos respetamos, que son un emblema en la lucha por los derechos humanos, y otra cosa es dividir de ahí un apoderado que tiene todas las irregularidades y que se lo tiene que investigar a ver si robó o no robó. Esta denuncia se hizo ante la UIF. En realidad se hizo por lavado de dinero porque había habido dos operaciones sobre las famosas 12.000 metros cuadrados de José Cepaz y se llevan a la justicia en la UIF para que se investigue, inclusive si la plata podía venir de corrupción, de narcotráfico, de otro tipo de delito. Ni siquiera se planteaba que podía ser de la corrupción de la obra pública o de la vivienda. Lo extraño es que un año después, hoy de alguna forma, Svatela, el titular de la UIF, confirma que estaba configurada una situación que podía ser delictiva. Hoy le ha pedido al fiscal antilavado que investigue y que se expida en 60 días. No avanzó por el gobierno. Pero exactamente. Durante un año estuvieron las mismas pruebas, la misma situación absolutamente cajoneada. Hoy, como el escándalo ha tomado dimensiones terribles, llevan a la justicia la situación de ahora, Morán, para que se investigue. Este caso, porque digamos un poco queríamos, es un hecho puntual, aislado, involucra a Jock Lender, o esto se puede repetir en muchos otros casos de fondos del Estado. La verdad es que el otro día, la verdad, hay en parte del gobierno como mínimo hay una banda de ladrones. Y esto es duro decirlo, pero cada vez está más claro, digamos. Cuando la Nata recién decía, Jaime sigue libre. Yo digo, Uberti se lo encontró con la valija de plata y sigue libre. El titular de AFIP está imputado en la justicia por coimas y es el titular de la recaudación de nuestros impuestos. En realidad hay un sistema de corrupción en la Argentina, en los últimos años, que se focalizó fundamentalmente en lo que es transporte, en lo que es obra pública energética, y obra pública, vivienda y vialidad. Esos son tres focos de corrupción, digamos, hay responsables directos como son José López y el ministro de Planificación Federal, Julio Debido, y a partir de allí, lógicamente, hay una operatoria en donde aniquilaron todos los organismos de control. Aniquiló este gobierno todos los organismos de control para que realmente puedan garantizar la impunidad. Después, usted como auditor general de la Nación aparece un poco como la garantía de que en la Argentina se puede investigar algo sobre el gasto público, el destino de los fondos públicos. ¿Usted puede investigar? Mire, es cierto que la responsabilidad constitucional de la AGN es enorme y que al mismo tiempo cuenta con equipos profesionales, técnicos, dotados y probados históricamente de una gran capacidad. Pero es cierto que hay muchísimos obstáculos y probablemente es importante identificarlos para poder avanzar en propuestas y en soluciones que de alguna manera conjuren este tipo de como las situaciones que están planteadas en este momento. Yo le diría como muestra, basta un botón. Hoy mismo yo estuve en la Corte Suprema de Justicia en una audiencia pública con respecto al tema célebre y muy conocido de la sentencia de la Corte sobre el Matanza Riachuelo, en donde hay responsabilidades muy concretas del Estado Nacional para la realización de obras, pero una fundamental y primaria, que es la identificación de todo el presupuesto que está afectado a, diríamos, la reconstrucción, al saneamiento, al proceso de saneamiento. No solamente existe una obligación por parte del sector público que aplica fondos públicos en los emprendimientos de la Matanza Riachuelo, sino también una decisión de la Corte Suprema de Justicia que le dice tiene que entregar esa información, identificar esa información a la Auditoría General de la Nación. ¿Y que no le dan bolilla? No... Y sin embargo, hoy nosotros hemos insistido en la imposibilidad de auditar. Hemos podido auditar solo el 8% de lo que entendemos
el gasto global, los devengados, los fondos afectados. Ahora, ¿y este caso, digamos, se repite? O sea, ¿traba el Estado, traba la investigación o la auditoría de gastos, digamos, que ponemos toda la plata, ¿no? Yo lo tomo como un ejemplo, porque aquí ya no es solamente una polémica entre la auditoría y el Estado o los funcionarios. Lo pongo como un ejemplo porque es una sentencia de la Corte que le dice en forma clara, terminante, en un dispositivo de 18, ustedes tienen que identificar todas las partidas. Y nosotros le hemos pedido a la Jefatura de Gobierno, de Gabinete, le hemos pedido a la Secretaría de Medio Ambiente, le hemos pedido a todas las instancias para que lleven a cabo la identificación. Tenemos que auditar, son miles de millones. Y sin embargo, a la fecha, tenemos que ir a la Corte a reiterar la solicitud de que haya una identificación adecuada, al extremo de que en una sentencia del juez obliga a los funcionarios a esa identificación. A ver, pero para tener un claro la gente que lo está escuchando y lo está viendo, la plata para sanear el riachuelo, ¿a quién va? ¿Los intendentes? ¿Quién se queda con esa plata? Mire, hay un fondo. Porque el riachuelo no está saneado. Mire, la ley prevé un fondo. Esos fondos son ejecutados por la nueva entidad, que es la CUMAR, diríamos, algunas jurisdicciones del Estado Nacional, y también hay una ejecución que hacen por su parte la provincia de Buenos Aires y la ciudad. Ese fondo al que nosotros auditamos son los fondos federales, aun cuando se canalicen inclusive en la provincia o en la ciudad. Esto es lo que nosotros queremos identificar con mucha claridad para poderlos auditar y no quedarnos con un 8% y estos casos, le reitero la pregunta, ¿se repiten en otros gastos del Estado? Por ejemplo, todos estos planes de vivienda, ¿traban el Estado traba la posibilidad de que ustedes lo auditen? Mire, nosotros sobre el caso en particular que nosotros tendremos que seguramente auditar si el Congreso lo pide y en todo caso... Sí, aparentemente lo ha pedido el día de hoy, ¿no? ¿Es así, Morán? Sí, nosotros lo hemos pedido, tanto la coalición cívica como la UCR, y seguramente tendrá un tratamiento en la mixta, que es quien le genera el plan de acción a ellos. O sea que le falta el apoyo de los kirchneristas. Bueno, pero no, hay mayoría de la oposición. Si la oposición está de acuerdo en que se investigue, le va a llegar el pedido. Yo diría sobre el caso en particular, que sería concretamente la administración de esos fondos que se han canalizado a través que ha administrado Joclender, ¿no es cierto?, en particular, seguramente si es objeto de nuestra auditoría, no quiero prejuzgar, no puedo anticipar. Pero en todo caso, realmente tenemos varias dificultades. Una de ellas es la falta de transparencia en el manejo de los fondos, en la aplicación de los fondos. Nosotros hemos auditado tanto los subsidios, por ejemplo, en materia de subsidios, ahí tenemos una enorme dificultad. Si ustedes toman cualquier área, por ejemplo, el área de ferrocarriles, ferroviaria, vamos a encontrarnos con que en prácticamente todos nuestros informes de auditoría hemos hecho señalamientos muy, muy claros sobre la falta de una rendición de cuenta adecuada, sobre la falta de transparencia. Hemos llegado a decir de que las modalidades y la forma en que se otorgan los subsidios, al no exigirse ningún tipo de contrapartida ni control, y al mantenerse, aun cuando no sean aplicados con el destino para el cual en principio tendrían que ser afectados, se estaba fomentando una cultura del incumplimiento. Y hacíamos señalamientos muy concretos que los cuantiosos, ¿no? Cuantiosos, son miles y miles, son miles de millones, les estoy hablando, cuando hablamos de... hacíamos señalamientos muy concretos en el caso de Jaime, pero lo hacemos no ahora, lo hacemos desde el 2004, desde el 2005. Esta es objetivamente, y lo señalamos en cada uno de los informes de auditoría, y señalamos de que en este país el sistema de sanciones que se ejemplifica en cualquiera de las auditorías que realizamos, por ejemplo en el sistema vial o en otras actividades como por ejemplo en el tema de pesca, etcétera, el Estado es un Estado que no sanciona, no tiene mecanismos correctivos propios, de tal manera que cuando se producen situaciones como en general, diríamos, porque acá estamos hablando de situaciones que desde el punto de vista presupuestario son, diríamos, menores. Estamos hablando de, en general, de fondos cuantiosos. Cuantiosos, sí. Entonces, el Estado tiene que... Claro, pero eso sería suponer, digamos, de que hay un problema del Estado. Acá pareciera, Fernando Estrafase, que hay un deseo de que no se controle. Los fondos son muchos, ustedes lo tienen estudiado eso, ¿no?
Son muchísimos y el caso que estamos discutiendo evidencia la necesidad de fortalecer 3 pilares de esa organización que el propio Estado se da para poder controlar esos fondos, pero que hoy están debilitados y en algunos casos paralizados. Primero, el sistema de control. La AGN, como señalaba el presidente, está inmersa en un conflicto institucional por el cual no puede acceder a la materia prima con la cual debería controlar. La AGN como órgano que asiste al Congreso en esa función. En segundo lugar, la propia SIGEN desde hace algún tiempo ya no publica en su página web los informes, por lo tanto el control interno, que también es otro de los del andamiaje de control institucional, tampoco está disponible fácilmente para su conocimiento. Tercero, el rol del propio Congreso en el proceso presupuestario. Ustedes saben que vivimos un año de ejecución presupuestaria sin presupuesto correspondiente este año. Eso, por un lado, aumenta enormemente la discrecionalidad a partir de la ley de superpoderes y por otro lado también priva al ejercicio democrático quizás de la dinámica más tradicional y clásica de las relaciones entre gobierno y oposición, que es la propia oposición controlando al gobierno en la ejecución del presupuesto. Responsabilidad, por supuesto, de no tener un presupuesto que también le cabe a la oposición. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes van a golpear la puerta del gobierno del Estado para pedir información? Nosotros hicimos el año pasado un ejercicio de analizar la posibilidad de acceder a la información sobre toda la partida de subsidios del gobierno nacional y la conclusión es que aproximadamente el 50% de los subsidios, tanto en lo que corresponde a asignaciones sociales como asignaciones a personas físicas y empresas privadas, sobre ese total el 50% es de difícil o imposible disponibilidad, y estamos hablando de un total para el 2009 de 36.000 millones de dólares, el 50%, 18.000 o sea, esto es millones de dólares. Una información que es de difícil acceso por cómo está estructurada en el proyecto presupuestario, pero también fundamentalmente porque hasta hoy la Argentina no tiene, como tienen casi todos los países de la región, una ley de acceso a la información que le permita a cualquier ciudadano pedir esa información, ¿no? ¿Qué pasa con la ley esa de acceso a la información? Todavía no se ha aprobado. Es una de las tantas leyes que no quiere aprobar este gobierno para no ser controlado, digamos. Es más, hemos consensuado varios bloques de la oposición un dictamen como para poder avanzar, pero en realidad no quieren ser controlados. Yo precisamente coincidiendo con lo que dicen, inclusive acá está el presidente de la auditoría, que es una de las, yo diría, es una de las personas que lucha por el control, pero en un colegio de auditores que viola el espíritu de la Constitución, porque finalmente debería ser un control de la oposición, pero por la ley de administración financiera tiene una mayoría el oficialismo. Esto también es un impedimento. Pero hay 3 organismos de controles más en una república: la Oficina Anticorrupción, la SIGEN y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, cuando un fiscal como Garrido, que avanzaba en las investigaciones, que quería trabajar bien y que llevaba las causas a la justicia, que denunciaba, ¿qué pasó? Le recortaron las facultades y finalmente hoy a Garrido lo tenemos trabajando por Centroamérica, en Guatemala, anda por ahí, digamos, en vez de tenerlo investigando la corrupción en la Argentina. ¿Y a usted después no lo han acotado? Hubo un intento. Bien. Hemos llevado adelante una situación muchas veces muy polémica como consecuencia de esta dualidad entre el mandato constitucional y la antigua ley de administración financiera, a la raíz de que no se ha actualizado como prevé la Constitución a través de una ley reglamentaria. Pero 2 palabras me interesaría mucho sobre la dificultad objetiva del acceso a la información. Nuestra experiencia a ese respecto, además de la que señalaba instantánea, es decir, unos minutos antes, tiene una evolución bastante original. Ustedes saben que hasta hace poco, cuando nosotros reclamábamos información y no se nos entregaba, teníamos dificultades para ir a la justicia. De una manera un poco misteriosa, el Congreso generalmente nos creaba dificultades, entendía que tenían que autorizarnos para que nosotros fuéramos a la justicia. Finalmente esa situación ha sido levantada y empezamos a ir a la justicia, pero al principio, mire qué novedades. Por ejemplo, en el caso del Belgrano Carga que estábamos auditando, la respuesta ¿cuál fue? Se nos perdió el expediente que nosotros pedíamos durante un año, y era un expediente muy importante porque era nada. ¿Sabe cuál fue la decisión de la justicia? Lo declaró abstracta.
de cumplimiento imposible. Insistimos, y nos encontramos con esta novedad, con que la justicia penal, porque nosotros tenemos dificultades en muchos, la tuvimos en APE, nosotros estamos auditando nada más ni nada menos que los fondos que tienen por destino subsidios y el pago de venían las compensaciones de prestaciones, en el caso concreto que lleva adelante el APE, no nos entregaban la información. La justicia penal ha tenido una actitud bastante más abierta y en todos los casos ha dicho que le entrega la información si no allanamos. Pero la contenciosa administrativa nos teníamos una jurisprudencia donde también nos declaraba abstracta la situación. Fue en el caso de la SIGEN. Nosotros le pedimos a la SIGEN, cuando no publica más los informes dentro de la página web, le pedimos la información porque es una información básica. Es toda la información del control interno que tiene el Ejecutivo sobre sí mismo. No nos entregaba la información y al final tuvimos un fallo muy importante, yo creo trascendente, últimamente y muy recientemente, en virtud de la cual obligaron a la SIGEN a entregar toda la información. Pero no la sigue publicando, con lo cual gran parte de esta información... Le quería hacer una última pregunta a Extrafase, porque tenemos que ir cerrando. Me quedé con esta cifra, ¿no? 36.000 millones de dólares. En 2009. La mitad, 18.000. O sea, hay 18.000 millones de dólares que en una forma discrecional se manejan y no hay control sobre eso. Hay 18.000 millones de pesos, perdón. Sobre los cuales la Oficina Nacional de Presupuesto, cuando uno analiza la información de devengamiento, efectivamente los devenga, pero cuando uno va a los organismos a preguntar a qué beneficiario específico van destinados, no encuentra información. Es como que nadie tiene esa plata. Es como que no existe la posibilidad de vincular la ejecución de ese dinero con un destino específico en términos del nombre de la persona física que lo recibió. En el caso de las viviendas, Plan Federal de Vivienda 1 y 2... La pregunta es, Lender, ¿hay uno o hay muchos? Pero hay muchísimos. Y la verdad es que hay varios, y no solamente en el tema vivienda, sino en otros. En el tema del Programa Federal de Viviendas, 420.000 viviendas planificadas y presupuestadas. Solo se hicieron 117.000 viviendas con la plata de 400.000 en cuestión de 6 años. Lo que quiere decir... En la nebulosa y en la falta de rendición de cuenta quedaron 300.000 viviendas, o sea, la vivienda de 1,5 millones de personas. Le agradecemos, Gracias a los tres. Hacemos la pausa, después de la pausa... ¿El sapo? El sapo y alguna información sub y baja de los ministros.